tomara un cafecito con nosotros y nos responda a estas consultas. José Dalit, buenos días, un gusto saludarlo como siempre. ¿Cómo está? Muy buenos días, Angie. Un gusto saludarlos, un gusto saludar a todos para hablar de un tema que es tan importante realmente en la vida cotidiana. Ahorita podemos desarrollarlo. Cuénteme y respóndame esa primera duda. El OIJ dice que conocen que fue por medio de una computadora en el hospital de Cartago por la dirección IP. ¿Deberían las instituciones públicas llevar un control de quién tiene cada equipo y a partir de eso poder dar con la persona que posiblemente pudo haber eliminado la información? Sí, claro, veamos, lo ideal sería que la caja tuviera mejores políticas de seguridad de la información, porque sin lugar a dudas, esto que está pasando es un reflejo de la calidad de estas políticas. Tenemos que tomar en cuenta que todo acto que usted realice en vías digitales deja un rastro. Aquí la gran pregunta va a ser qué tan profesionales son los que lo hicieron. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en apariencia lo que nos dicen es que hay un administrador, porque sí, tiene que tener privilegios de administrador, o sea, no es cualquier persona la que lo hizo, habilita un usuario que estaba deshabilitado después de los allanamientos y con esta habilitación se presentan dos posibilidades. Nos encontramos ante un escenario donde le cambian la contraseña, entonces puede ser cualquiera el que ingresa y borra los correos o le dejan la misma contraseña, porque el administrador lo que no puede hacer es ver la contraseña del titular de la cuenta, pero puede cambiarla. Entonces, si mantienen la misma contraseña, pues sin lugar a duda nos debería dar luz de que es alguien que está vinculado con el titular de esta cuenta de correo. Ahora, la persona que ingresa desde el hospital Max Peralta pudo haber dejado rastro, porque si tienen identificado no solo el IP que es compartido, sino que también el equipo donde lo realizaron, pues pueden haber testigos, pueden haber cámaras, entre otras cosas. Entonces, si lo vemos así, la investigación apenas está iniciando y sí pueden haber otros rastros que nos logren llevar a la persona que lo hizo. Don José Adrit, buenos días. Ya con esa premisa que usted nos da, que hay que ver qué tan profesional es la persona, da pistas de que pudo haber sido una persona especializada en informática, alguien experto en TI, y esa primera instancia, ese primer proceso de saber si dejó o no dejó huella, basándose en lo profesional que sea, puede dar pista de quién pudo haber cometido ese hecho. Bueno, realmente con la información que sabemos, no podemos saber si realmente es una persona que conoce mucho. Veamos, el que habilitó el usuario sí tiene que ser alguien con acceso. Me imagino que tienen una bitácora, una lista clara de quiénes tienen esos privilegios, que no han de ser muchos. Empecemos por ahí. Entonces, el que habilita, esa persona sí que es un grupo reducido y ese sí que podría tener o no conocimientos, pero lo normal es que sí por el tipo de acceso que tiene. Ok, pero quien borra los correos realmente solo tiene que tener conocimientos comunes como buscar un correo y borrarlo. No estamos hablando ante una acción especializada. Lo que sí es que tiene que tener acceso a las contraseñas y tomando en cuenta los posibles objetivos que tenía y que definitivamente está borrando evidencia, o sea, estamos hablando de correos vinculados con los allanamientos, con las investigaciones relacionadas con los allanamientos, sin lugar a duda, es alguien que le interesa influir en la investigación y que podría o no tener acceso a la contraseña del titular de la cuenta. Y como no nos han reportado que se cambió la contraseña para dar ese acceso, pues sin lugar a dudas hay algún vínculo con el titular de la cuenta, salvo que el titular de la cuenta haya compartido anteriormente su cuenta, su clave con alguien. Y la pregunta, ¿para qué Sí. comparte la clave con Ajá. alguien? Eso sería una gran pregunta. ¿Y por qué antes y por qué se dan los allanamientos inmediatamente sabe qué correo borrar? Son grandes preguntas. Adalid, ahora la segunda pregunta que yo le hacía mientras hacíamos la introducción a la entrevista es,
¿qué tan posible es recuperar la información? El OIJ, y ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, está bastante limitado el recurso tecnológico, digamos, para ese tipo de operaciones. ¿Qué tan especializado es un software para realizar esto? ¿Y qué tan posible es realmente recuperar el rastro de cosas ya borradas? Bueno, es una pregunta complicada desde la perspectiva que uno no tiene el panorama completo porque no está ahí. Sin embargo, puedo decirle que la complejidad del caso es que nos encontramos ante información que se encuentra en la nube, lo que trae algunos beneficios también. Sería raro que no existan respaldos de la información en servidores adicionales. Habría que ver qué es lo que está pagando la caja, ¿verdad? Sí. Y no esperaría que estén pagando un paquete bastante completo. Ok, empezando por ahí, podrían tener acceso directamente a los servidores o al servidor para poder hacer la recuperación. Podrían solicitar cooperación con Microsoft, que entiendo que es OneDrive, de acuerdo a la información que tenemos disponible, para que colabore, porque podría de esta manera realmente brindarles directamente la información. Entre más rápido procedan, más rápido podrían hacerlo. Y con respecto, digamos, al nivel de complejidad de la tecnología, si es tecnología con la que cuentan las autoridades, tienen personal capacitado, técnicamente no debería ser algo tan complejo para ellos siempre, y eso tomando en cuenta que esto no es algo sencillo por sí mismo, pero es que ellos sí tienen, digamos, personas capacitadas, la sección especializada contra el cibercrimen. Entonces, es probable, es altamente probable. Y si le solicitan apoyo a Microsoft, todavía hay más posibilidades. De hecho, yo me tiendo a inclinar en que definitivamente van a lograr recuperar la información más que lo contrario. Entonces, va a depender de los protocolos que utilicen para hacerlo y que lo hagan pronto, ¿verdad? Adalid, aparte aquí usted también toca un punto bastante importante que yo creo que es algo en lo que muchos pecamos por confiados, como decimos popularmente. En nuestro trabajo tenemos una computadora asignada, varios compañeros tienen acceso porque tal vez solo desde esa computadora puedo imprimir, porque tal vez solo desde esa computadora tiene un programa en específico para hacer algo y que las demás computadoras no tienen, y yo les digo a mis compañeros, la contraseña es tal para que cuando la necesiten la utilicen, y ahí yo me estoy exponiendo perfectamente a ser acusada, imagínense en este caso hasta de un delito si fue de mi computadora que se hizo algo así sin haber sido yo perfectamente. Sí, Angie, aquí lo importante es comprender que cuando nosotros compartimos la contraseña, realmente estamos indicándole a una persona que se haga pasar por nosotros, porque técnicamente es la forma como se nos autentica ante un sistema informático. Entonces, hay gente que presta la clave de la firma digital certificada, por ejemplo, con las implicaciones legales que eso puede tener todavía más directas que prestar la clave de una computadora. Y efectivamente, compartir la contraseña del Wi-Fi, entre otros, puede traer problemas legales. Y sí, hay que tener mucho cuidado. Si nos dan un equipo, hay que cuidarlo, hay que cambiar la contraseña de forma frecuente. De ser posible, hay que tener un segundo factor vinculado con todo, que eso es otro tema interesante en este caso, por cierto, porque pareciera que solo con el usuario y la contraseña un alto directivo tenía acceso a su correo electrónico. ¿Cómo? No le pedían un segundo factor. Si esto es así, o se lo deshabilitaron para hacer fácil la labor de borrado, o la caja no implementa un segundo factor de autenticación, y uno diría, ¿y cuáles fueron las enseñanzas que pasaron después de los ataques? Total. Sería increíble, pero pareciera que es así debido a lo que nos están relatando, ¿verdad? Ahora, don José, ¿qué le pasa a una persona, y ya usted lo adelantaba en el sentido de estropear un proceso de este tamaño, la investigación como tal, borrar documentos, el nivel de gravedad que tienen estos documentos, lo fácil que los terminaron borrando, pero la persona involucrada que borró eso, ¿qué le puede pasar? ¿Qué dicen los códigos? ¿Cómo se castiga a alguien así? Bueno, aquí nos encontramos ante un tipo penal que se llama violación de custodia de las cosas, que sanciona con penas de prisión de 6 meses a 4 años al que destruya o inutilice, digamos que objetos destinados a servir de prueba ante una autoridad, que es el caso en específico. Y
realmente aquí nos encontramos ante objetos virtuales, cosas incorporales que pueden ser destruidas. Entonces nos encontramos ante una norma especial, digamos, que viene a proteger precisamente este tipo de objetos que ya están dirigidos a servir como evidencia de manera específica. Entonces aquí no nos encontramos ante el típico caso donde alguien borra correos a los que no tiene acceso, que alguien borra correos simplemente por sabotaje para dañar a la empresa. Lo que realmente está haciendo es borrar evidencia, y esto va a impactar, sin lugar a dudas, un proceso de investigación judicial. Y ahí la gravedad de los hechos, porque nada más tomemos en cuenta quién puede tener las influencias en cualquier escenario para que se habilite, después de una orden de un juez, para que estén deshabilitadas unas cuentas, quién tiene el poder para que se deshabiliten ciertas cuentas y el valor para borrar información, exponiéndose apenas hasta 4 años, sabiendo que todos los ojos están puestos ahí, que el ojo público, sin lugar a dudas, va a poner, digamos, que todos sus ojos para analizar el caso, y eso nos deja pensando de que realmente que hay grandes intereses en cualquier escenario que sea, hay grandes intereses, inclusive en los más que sean conspiradores, paranoicos. Hay grandes intereses porque no es cualquier cosa lo que se requiere para realizar la deshabilitación y después tener las credenciales para borrar. Sí, nadie corre a borrar un montón de archivos si no pasó nada. La frase antigua, vieja, del que nada debe, nada teme, se aplica muchísimo en casos así. O sea, si usted corre a borrar unos archivos es porque algo quiere esconder, y es lo que tienen que establecer las autoridades, sin duda alguna. Don José, le agradecemos mucho que nos haya atendido, explicado y ubicado un poco frente a un tema que es, usted lo dijo al comienzo y hemos insistido en esto, es muy sensible, es muy sensible, y además en situaciones como estas cualquier persona puede caer también por el famoso tema, igual el de las claves, cómo se facilita el acceso a nuestros documentos. Don José Adalid, feliz día, buen fin de semana. Feliz día. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Que le vaya muy bien. José Adalid Medrano, experto en ciberseguridad, esta mañana con nosotros. Las 6 de la mañana, 50 minutos. Si pudieras tomarte un café con alguien hoy,